Bien, bienvenidos a todos de nuevo. Qué alegría estar juntos alabando al Señor. Ahora vamos a exponer su palabra. Quiero dar la bienvenida especialmente a Diego de Esparraguera, mi hermano que está aquí. Mucho cariño, que el Señor te bendiga. Ha venido con Israel. Y bueno, algunos ya sabéis que el martes tuvimos la grata sorpresa. Yo ya lo sabía y me mantuve firme en el secreto de que venían mis suegros, los padres de Nerea, Enrique y Rosa, bienvenidos. Y están también aquí su hermana Nazaret, Pablo, que han ido a visitar la iglesia Caminando por Fe, luego vendrán y podremos saludarles. También está mi cuñado Quique, que os prometo que tiene 12 años. Creedme, es una alegría muy grande. Y el Señor ha puesto a prueba mi capacidad de tener la boca cerrada y lo he conseguido. Así que para Nerea fue una sorpresa muy bonita y ha sido providencial esto, ¿no? Antes de eso me gustaría comentar, recordar el tema de la conferencia misionera que tenemos el sábado. Es la primera conferencia misionera que vamos a hacer en la iglesia y es algo muy importante. Así que los miembros de la iglesia debemos venir a la conferencia. Es algo que va a marcar un poco la línea de lo que vamos a ir trabajando en cuanto a las misiones, que implica todo en el 2026. Así que tenéis que venir. Animo a los que asistís también regularmente que vengáis, sois bienvenidos. Y aquellos que no os habéis apuntado aún, tenéis que apuntaros en un enlace que se ha enviado. La conferencia es gratuita, pero tenéis que apuntaros, porque el aforo es limitado y tenemos que controlar eso, así que apuntaros. Y en ese mismo enlace también podéis decir si queréis quedaros a comer. La comida creo que son 11 euros y apuntaros para preparar la comida. Tenéis hasta el martes, ¿bien? Hasta el martes para poder apuntaros, será de mucha bendición. Viene nuestro hermano de Abel Vázquez desde París, con su esposa, con Andrea, y nos van a compartir el tema de las misiones. Será un tiempo precioso. Recordad también que una de las cosas que vamos a hacer los miembros y aquellos que nos visitan, si quieren hacerlo también, pero sobre todo los miembros, es importante comprometernos ese día con un aporte, aparte de las ofrendas que damos regularmente cada mes, pues hacer una aportación mensual desde enero a diciembre dedicado a las misiones. Ora al Señor, ponte delante de Él, con un corazón generoso, pero también prudente, para decir, pues yo, además de la ofrenda que suelo dar, voy a dar para misiones 5 euros, 10 euros, 1 euro, 1000 euros, lo que sea. El Señor mira el corazón, pero dos cosas. Es importante el día 30 establecer ese compromiso delante del Señor para dedicarlo íntegramente a la obra misionera, y cuando lo hagamos estaremos honrando al Señor y tomando un compromiso. Así que desde enero a diciembre la Iglesia contará con ese fondo mensual para dedicarlo a la obra misionera. Y en el día 30, después de la predicación, el domingo 30, pues tomaremos delante del Señor ese compromiso, que eso es adoración también, ¿verdad? Adorar al Señor con nuestros bienes. Bien, vamos a seguir con nuestra serie de Primera de Timoteo, que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo, a Timoteo. Y como decía, estamos contentos porque han venido la familia desde Cádiz, ¿no? De sorpresa. Tendríais que haber visto la cara de Nerea cuando subimos el martes y se pensaba que venía yo solo, llegaba de trabajar y de repente viene toda la familia de Cádiz, la alegría, el gozo, la sorpresa, y fue algo precioso. Y ha sido providencial porque esta semana he estado meditando en la predicación acerca de la importancia de la familia. Por eso he titulado la predicación de hoy, La familia de la Iglesia. Los primeros versículos de 1 de Timoteo capítulo 5 dicen: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda prudencia. La Iglesia del Señor es una comunidad de fe formada por hombres y por mujeres de todo tipo, diferentes contextos, diferentes edades, ¿verdad? Y los miembros de la Iglesia debemos aprender a relacionarnos correctamente con cada uno de nosotros, a cómo funciona
esa realidad orgánica que es una familia tan variopinta, tan diversa, como dice la palabra, de toda tribu, nación y lengua, que se reúne aquí para formar esta familia de la iglesia. Debemos aprender a relacionarnos. Y yo me siento muy identificado con Timoteo, porque yo también soy un pastor joven, un pastor con mucho que aprender, con muchos retos por delante. Y esto es algo que me aplico de forma muy directa a mí mismo, ¿no? Esta exhortación que Pablo le hace con cariño a su amado discípulo, ¿no? Yo debo aprender esto, cómo relacionarme en esta familia. Así que cuando me toque llamar la atención a mi hermano Emilio, ¿ha venido hoy Emilio? ¿No está? Mi hermano Emilio, sí, Emilio. Tengo que hacerlo. Cuando me toque decirte algo, pues lo tengo que hacer, porque soy tu pastor, o a Miguel Ángel, ¿verdad? ¿Dónde está Miguel Ángel? Por aquí, bien. Yo tengo que hacerlo, soy vuestro pastor y tengo que sentarme y decir, mira, pues esto, pero tengo que hacerlo como si fuerais mi padre. Dice la palabra, ¿no? Con respeto, con cariño, con prudencia, con esa forma de honrar a los mayores. Si yo tengo que hacerlo con personas de mi edad, pues como Jean-Marc o como Abiud, pues lo debo hacer, pero debo hacerlo también como si fueran mis hermanos en la carne, ¿no? No poniéndome por encima, ¿no? No enseñoreándome, sino tratándoles con cariño, con paciencia, con respeto. Igual debo hacerlo a los más jóvenes, a Samuel, a Ignacio, a Alex. Me toque sentarme con vosotros, pues hacerlo como hermanos pequeños, con cariño, con ternura. Si debo reprender o exhortar a Felisa, Felisa? A ti no hace falta reprender, no, a ti no. O a Charo, Charo, ¿dónde estás? Ahí, sí, bien. Pues debo hacerlo, pero debo hacerlo como si fueras mi propia madre, con un respeto, con cuidado, con temor a no heriros, a que no os sintáis violentadas, con ese cariño con el que un hijo debe honrar a su propia madre. Y ya si me tengo que hacerlo con mi propia madre, pues ahí sí que llamo a otro pastor. Ahí ya sí que no. Sí, ahí sí que no. Que lo haga otro. No, en serio, debo hacerlo. A las más jovencitas, a mi Alison, querida, a la Ona, debo hacerlo, pero debo hacerlo como si fuerais mis hermanitas más pequeñas, ¿no? Dice con toda pureza. Este versículo no solamente habla del tema sexual, habla de pureza, mantener su pureza en todos los sentidos, pero aprovecho para decir que es importante que un pastor deba relacionarse con las mujeres de su edad, más jóvenes, no importa eso, pero con prudencia. Es muy importante la prudencia en la pastoral, en la consejería, no quedarse solos, no tener mucho tacto con eso. El caso es que yo debo realizar mi labor como pastor, pero debo hacerlo entendiendo que sois mi familia y aprender a daros el trato debido a cada uno. Así que si eres miembro de esta iglesia, porque esto puede ser aplicado a cada uno de nosotros, ¿no? Si tú formas parte de esta iglesia, tienes que aprender que somos una familia y tienes que aprender cómo debes cuidar tu relación con cada miembro de forma adecuada, de una forma que agrade al Señor. Y Dios está preocupado para que la familia de la iglesia se relacione de una manera que honre el Evangelio. Y ahora Pablo, que ha estado hablando de cómo debe funcionar la iglesia de forma más general, ahora se enfoca en tres cuestiones más concretas acerca de la familia de la iglesia para que aprendamos a relacionarnos. Y dice el versículo 3 en adelante, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas andando de casa en casa.
Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas las manos con ligereza a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes llamados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. ¡Wow! Vamos a orar, ¿sí? Señor, cuánta sabiduría en tu palabra. Pero confesamos que a veces, o yo confieso que a veces cuando leo tu palabra hay cosas que me chocan a causa de la distancia temporal, cultural, en lo que fue escrita. Y yo te pido, Señor, que nos hagas entender, que nos des discernimiento, Señor, que nos lo expliques. Y no solamente nos aclares lo que significa en este momento en el que tú inspiraste esta palabra, sino lo que significa para nosotros ahora, Señor. Cómo aplicar esto en nuestra vida, porque queremos honrarte, queremos conocerte, queremos ser una iglesia que te dé a ti la gloria. Así que te ruego, Señor, que nos des ojos para ver, que nos des discernimiento y mucha sabiduría, Señor. Bendice esta iglesia. Bendícela, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en este texto, Pablo habla de 3 grupos de personas en la iglesia de forma concreta: las viudas, los ancianos y los esclavos. Y Pablo está preocupado para que cada grupo sea tratado como parte de la familia, conservando 3 principios importantes. ¿Bien? Viudas, ancianos y esclavos. Y los 3 principios que Pablo está preocupado en que se conserven en esta familia de la iglesia son la honra, la prudencia y la pureza. La honra, la prudencia y la pureza. Va a girar todo en torno a estas 3 ideas. Así que Pablo habla de estas realidades en cada grupo y expone asuntos que le preocupan y que vamos a comentar hoy porque es importante que aprendamos a explicarlos. Vamos a exponer cada caso, pero reconozcamos que las familias son complejas, son variopintas, tienen mucho que ver con el contexto cultural en el que se desarrollan. Así que, más importante, además de entender lo que estaba pasando en ese momento, lo que quiero es que entendamos cuáles son los principios que rigen las administraciones apostólicas para poder comprender qué tiene que ver esto con nosotros hoy y cómo aplicarlo, cómo movernos en sabiduría. ¿Bien? Así que hablemos de la honra. En este pasaje la palabra honra y honor aparece muchas veces. El honor es un valor interno. El honor es un principio moral. Tiene que ver en cómo una persona vive según lo correcto. Vive según lo justo, según lo íntegro. Sin embargo, la honra es la reputación externa, es el reconocimiento que los demás te dan por tu conducta. Es decir, la gente honra a las personas honorables. Tú tienes honor y recibes honra. Y en la actualidad lo cierto es que vivimos en una sociedad que no tiene mucho interés en el honor. Una sociedad en que la palabra de una persona
no importa mucho, en la que es bastante común que haya cambios de opinión, ¿verdad? Una sociedad en la que se justifica el delito, se justifica la mentira, una sociedad que ha perdido el pudor, que ha perdido la vergüenza, y una sociedad en la que solamente importan los resultados, es muy pragmática, conseguir dinero, conseguir poder, el fin justifica los medios, pero el honor y la honra normalmente en este contexto en el que vivimos hoy quedan en un segundo plano. Pero en tiempos bíblicos, y no hace tanto tiempo aquí también, la cuestión del honor era muy importante. Y en el fondo de nuestro corazón, todas las personas deseamos ser honorables y deseamos ser honradas. Honradas en el sentido de que los demás nos honren. Deseamos ser personas íntegras, dignas de reconocimiento. Y deseamos que seamos eso, reconocidos. ¿Y por qué eso? Eso es así porque Dios nos ha creado con ese anhelo, porque es bueno, es bueno. Y Dios quiere que nosotros entendamos que el honor y la honra son cuestiones importantes. Dios quiere que seamos hombres y mujeres de honor. Y la Iglesia debe ser una comunidad que sepa reconocer eso y sepa honrarse mutuamente. Y el apóstol Pablo nos habla de 3 ejemplos concretos para que aprendamos a aplicar principios a la hora de honrar. El caso de las viudas, el de los ancianos y el de los esclavos, ¿verdad? Bueno, las viudas primero. Las viudas tenían una situación muy difícil. Pensad que en esa época no había ni pensión, no había seguridad social y una mujer sola lo tenía muy difícil para sobrevivir. Y por esa razón, si leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, vemos que las viudas son receptoras de mucha compasión para el Señor. El Espíritu Santo constantemente está inspirando a los profetas para hablar de la importancia de cuidar a las viudas, a los viudos, a los desamparados, ¿verdad? Y por lo visto, en esa época, en el primer siglo, había algunas viudas que decidían dedicarse por completo a la obra del Señor. Algunas incluso podían recibir algún tipo de sustento de la Iglesia, como estaban desamparadas, se dedicaban a la obra del Señor y recibían sustento. Eran mujeres que hacían, por ejemplo, labores pues, de limpieza, de costura, de cocina, agricultura, daban consejería a mujeres más jóvenes, visitaban las casas, visitaban enfermos. Eran algo así como unas protomonjas evangélicas, ¿no? El embrión de las monjas. No tenía mucho que ver, pero para que entendamos. Y Pablo quería que ese tipo de viudas fueran honradas, recibieran sustento económico por parte de la Iglesia, mujeres de honor, dedicadas al servicio del Señor, y por lo tanto la Iglesia debía reconocer eso y darle sustento. Ahora bien, si ese tipo de viudas tenían familiares que pudieran hacerse cargo de ellas, entonces era su familia la que debía hacerse cargo de las viudas. Si una viuda tenía hermanos, tenía hijos, nietos o lo que sea que estuvieran en la iglesia, el pastor tenía el deber de exigirles que fueran ellos los que se encargaran de sustentar a esa mujer. Y el motivo de eso era doble. En primer lugar, era para que esas personas asumieran su propia responsabilidad de honrar principalmente a los de su casa. Y en segundo lugar, para que de esa forma la iglesia tuviera recursos para ayudar a aquellas viudas que no tenían realmente a nadie, que estaban realmente desamparadas. Y lo primero que quiero decir es que Pablo aquí establece muy claramente que la iglesia no es una ONG. La iglesia debe ayudar, pero debe hacerlo con justicia y, como veremos después, con prudencia. La iglesia no debe permitir que le estén tomando el pelo. Hay una tendencia de chantaje muy peligrosa y es la siguiente. Vengo aquí y planteo que tengo una necesidad. Y entonces, como tú eres la iglesia, tú tienes el deber de ayudarme tal y como yo espero que lo hagas. Si lo haces, es lo que te toca hacer. Si no lo haces, eres un hipócrita y Dios no existe. No debemos caer en dejarnos amedrentar por este tipo de chantaje emocional. Es más, este tipo de personas te consideran bueno mientras les das la ayuda que ellos esperan, pero cuando planteas quitarles ayuda, entonces
Eres el malo. Se dan la vuelta como el calcetín, se transforman. Ya no vale para nada lo que les has hecho. Y de repente tú eres el enemigo. Pablo aquí es muy claro. Timoteo ayuda a las viudas, pero solamente a las que realmente lo son. Es decir, aquellas que tienen una situación de realmente estar desamparadas. Pero si alguna tiene familia, entonces que se encargue la familia. Y si el familiar no quiere, entonces ese hermano ha negado la fe y es peor que un inconverso. El hipócrita es él. Y muchas veces el familiar no quiere porque no quiere ser molestado, o porque no quiere hacer el sacrificio, o porque no quiere tener el agravio de hacerlo, o porque se lleva mal con la viuda, porque la viuda es bastante insoportable, o porque sí, lo que sea. Y entonces la viuda y el familiar vienen a la iglesia para que la iglesia les solucione el problema. Y en este caso el apóstol dice que no. Dice, esta papeleta te la solucionas tú. Y en todo caso la iglesia va a actuar cuando realmente tú no tengas más opciones. Y va a ayudar a las personas que realmente no tienen otra salida. Y Pablo quiere eso porque había viudas que realmente no podían acudir a ningún otro lugar y la iglesia debía responder entonces con compasión, con misericordia, honrándolas. La iglesia debía tener fondos para esas viudas que realmente necesitaban y no tenían a nadie más. Y cuando eso ocurre, entonces sí, la iglesia debe responder con un corazón generoso y dadivoso, honrando, siendo misericordiosos y bendiciendo a ese tipo de personas y ayudando a las que realmente lo necesitan. En cuanto a la honra, por otro lado, tenemos el caso de los ancianos. Aquí Pablo usa la palabra anciano para hablar de pastores, principalmente no de gente, de hombres avanzados en edad, sino de pastores, ancianos en ese sentido. Y los pastores en la iglesia debían ser honrados por el trabajo que hacían en la congregación. Dice que aquellos que gobiernan bien debían ser reconocidos y debían ser correctamente remunerados. Sobre todo aquellos que se dedicaban a predicar, a enseñar. Por cierto, eso significa que había pastores, que había ancianos que no estaban dedicados principalmente a la labor de enseñar y de predicar, ¿no? Todos los pastores, vemos en 1 Timoteo 3, que deben ser capaces de enseñar, pero no todos los pastores van a dedicarse o van a asumir ese tiempo. Hay algunos que asumen más púlpito por cuestión de dones o de tiempo o de lo que sea, ¿no? El caso es que una iglesia debe honrar a sus pastores y debe remunerarles económicamente de forma correcta. Es cierto que hay pastores, hay falsos pastores que se aprovechan. Y es cierto que hay falsos maestros que se enriquecen de forma indebida a costa de manipular a la gente. Eso es cierto. Y debemos huir de eso, debemos denunciar eso, porque eso no es lo que enseña el Señor. Pero a veces, hermanos, la verdad es que nos vamos al otro extremo. Un pastor no debe pasar apuros económicos. Un pastor no debe mal vivir. Un pastor debe sentirse cuidado y amado por su congregación, honrado por su congregación. Una iglesia, es más, una iglesia tiene que tener como prioridad el correcto sustento de su pastor o de sus pastores. Dice Pablo, no le pongas bozal al buey cuando trilla para que pueda comer lo que va trabajando. Esto lo hacían los paganos, ¿no? Dios en Deuteronomio prohíbe esto. Y eso es una enseñanza para las personas. Lo que hacían era ponerle un bozal al buey cuando trillaba para que no pudiera ir comiendo. Eso es. Oye, deja al buey, pobrecito, ya que está trabajando, que vaya comiendo. Déjale comer, deja participar del fruto de lo que él va sembrando, de lo que él va trabajando, ¿verdad? El obrero es digno de su salario. Y no se trata de preguntar cuánto necesita el pastor, vamos a pagarle lo mínimo posible, vamos a cubrir sus necesidades, vamos a empezar a fiscalizarle, no, sino de cuánto merece por el trabajo dentro del contexto en el que él está. Y que viva de una forma correcta según el contexto económico en el que un pastor desarrolla su labor. Y cuando la iglesia hace eso, la iglesia no es dueña de su pastor. No está comprando al pastor. No tiene derecho de controlar su vida,
de fiscalizar cada movimiento que hace. No, la Iglesia simplemente está reconociendo su trabajo y está honrándole por ello como es debido. Mira, una iglesia debe procurar dos cosas. En primer lugar, escoger un pastor que no esté afanado por el dinero. Y en segundo lugar, mantener a su pastor despreocupado por el dinero. Y una iglesia debe aprender a reconocer a sus pastores, dándoles respeto, reconociendo su labor y dándoles el debido sustento. Es una forma de honrarles. Y por último, Pablo habla de la honra acerca de los esclavos. De los esclavos, cómo debían honrar a sus amos. Pensemos que en esa época, en el primer siglo, la esclavitud era una condición muy generalizada. En el Imperio Romano, casi el 30% de la población eran esclavos. Mucho. Y había muchos tipos de esclavos. Cuando escuchamos nosotros la palabra esclavo, en nuestro contexto nos imaginamos aquellos hombres maltratados de África que eran golpeados, vendidos. Había de esto también, pero no era exactamente así. Había muchos tipos de esclavo. Un esclavo podía ir escalando en su responsabilidad, incluso en su remuneración. Incluso había esclavos que podían comprar su libertad. Ahora bien, evidentemente la Biblia nunca respalda ni aprueba la esclavitud. La esclavitud, no podemos hacer anacronismos, no podemos juzgarla con los ojos de lo que hoy entendemos, pero la esclavitud nunca es aprobada por las Escrituras. Simplemente Dios lo que hace es reconocer que la esclavitud existe y la regula. La regula para nuestro bien. La esclavitud es consecuencia de nuestro pecado. Y gracias al Señor que en la mayoría de las partes del mundo no existe, aunque todavía hay lugares donde existe eso, ¿no? El caso es que un esclavo era alguien que servía a su amo en lo que fuera. Y un cristiano que fuera esclavo debía llevar a cabo su labor con excelencia, honrando a su amo. ¿Cómo le tenía que honrar? Pues dándole su mejor servicio, lo mejor de sí. Tratando de servirle con un corazón lleno de gozo, procurando su bendición. Eso es lo que ejemplifica y modela a Jesús. Y un esclavo podía estar tentado a pensar que eso de la esclavitud en Cristo, pues ya no, porque como yo soy de Cristo ya no soy esclavo, ya no tengo por qué obedecer a mí y rebelarme contra ello, ¿no? Pero aún peor, cuando un esclavo tenía un amo cristiano, entonces, ¿qué pasa? Había un problema. Imagínate que dos en una casa, el amo y el cristiano, se convierten. Y lo que dice Pablo aquí es que ese esclavo que estaba sirviendo a su amo cristiano todavía debía servir con más esmero. Un esclavo podía estar tentado a pensar que como su amo era su hermano en la fe, y en la iglesia todos somos iguales, no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, ¿no? Entonces ya no tenía obligación de servirle. Es más, podía relajarse, dejar de cumplir con sus obligaciones y podía llegar incluso a exigir a su amo que le tratara como a un igual, porque en Cristo no hay diferencias. Y eso en parte es cierto, es cierto. En Cristo todos somos iguales en valor y dignidad, la salvación es igual para todos, pero el Evangelio no anula la realidad de las relaciones humanas en este mundo. Y por mucho que alguien sea tu hermano en la fe, dice Pablo, tú tienes el deber de cumplir tu responsabilidad terrenal para con esa persona, siendo un modelo del Evangelio, sirviéndole aún con más esmero, dándole lo mejor de ti por cuanto es tu hermano el que se está beneficiando de tu buen servicio. Y eso hoy en día puede aplicarse a las relaciones laborales. No es lo mismo esclavitud que trabajo remunerado. Evidentemente no es lo mismo. Pero hay principios de autoridad, de servicio, que de alguna forma rigen de manera similar. Y el caso es que si tú eres creyente, debes honrar a tu jefe dando lo mejor de ti. Lo mejor. Sirviéndole con esmero, con pasión, procurando su bendición. Debes honrarle. Pero aún más, si trabajas para un hermano,
no debes pensar, bueno, como es mi hermano, él tiene el deber de aflojar un poco, de ser más comprensivo, darme más días libres, dejarme ir antes, no llamarme la atención, no enfadarse conmigo, tener mucha gracia. Evidentemente, si me despide, está faltando al Evangelio, porque ¿cómo vas a despedir a un hermano, no? Es decir, pones en el hermano que es tu jefe una carga de comportamientos de ti que te quita a ti la responsabilidad de la que habla Pablo. Yo puedo tomarme el trabajo con más calma porque somos hermanitos en la fe, ¿verdad? Entonces ya ir viniendo, si eso. Y tú no digas nada, porque en la iglesia todos somos hermanos. Y Pablo dice, no. Precisamente porque eres su hermano, debes trabajar con más intensidad. Debes procurar más su bien. Debes hacerlo siempre. Pero si encima es tu hermano, todavía más. Debes respetar y honrar a tu jefe cristiano con más intencionalidad. Yo he escuchado varias veces a cristianos que tienen empresas y que llegan a la conclusión que mejor no contratar a gente de la iglesia. Esto nos tendría que dar vergüenza. Mira, yo tengo una empresa, no muy grande, tengo algunas personas contratadas y es cierto. Tengo a varios hermanos en la fe trabajando conmigo que son una bendición y no hay nada mejor que eso, pero he tenido muy malas experiencias con gente que supuestamente son hermanos y vienen a trabajar y... Mira, yo tengo un amigo que dirige una empresa bastante grande y ya ha tomado la decisión de no contratar a más hermanos de la iglesia, ya no quiere. La última vez contrató a uno que tenía que hacer cosas de mantenimiento y dio tan mal testimonio que hasta los inconversos hablaban mal de él, de Dios, del Evangelio. No quería trabajar, llegaba tarde, se enseñaba de la gente y todo en nombre de que, como era hermano de la iglesia, y cuando le despidieron, aún se enfadó y se rebeló. Esto tendría que darnos vergüenza. No debería ser así, hermano. O sea, no debería ser al contrario. No debería ser... hermanos, dadme vuestros currículums porque prefiero contrataros a vosotros por cuanto servís al Señor y eso va a significar que me vais a servir mejor. Pues muchas veces ocurre lo contrario y eso es una maldad. Y yo me niego a aceptar eso. Tenemos que aprender. Yo quiero seguir contratando a hermanos. ¿Qué mejor que tener a mi hermano en la fe para trabajar con él? Debería ser así. La honra en la iglesia es un asunto importante. Y la hemos visto en relación a las viudas, a los ancianos y a los esclavos, que podemos compararlo con el tema de los trabajadores. Ahora bien, la honra, el dar honra, debe ser tratado también con prudencia. Y este es el segundo punto del mensaje. El primer punto es la familia y la honra. El segundo punto sería la familia y la prudencia. La iglesia debe honrar a los que sirven con diligencia, a las personas honorables, a los que tienen honor, a los que sirven al Señor, reconociendo su labor, dándoles recursos materiales. Pero la iglesia debe aprender a ser prudente a la hora de honrar a los miembros. Y el caso de las viudas, por ejemplo, nos enseña mucho. Pablo da una serie de requisitos para considerar sustentar a una viuda. Dice, no debe ser menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. O sea, eso significa que la iglesia debía evaluar el testimonio de esa persona. Debía mirarla con lupa. No debía sustentar a cualquiera, sino a aquellas mujeres que realmente daban buen testimonio de piedad. Y eso puede ser aplicado a todos los casos. Hermanos, la iglesia debe ser prudente, tomarse tiempo, evaluar el testimonio de las personas. Es más, Pablo dice que hay viudas que no debían ser consideradas para ese tipo de honra. Dice, pero viudas más jóvenes no admitas. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a estar ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran.
Wow. O sea, por lo visto, solía pasar, y seguro que lo entenderemos, pues si nos ponemos en ese contexto, que cuando una mujer se quedaba viuda, tenía en ese tiempo un momento de mucha cercanía con el Señor, ¿no? Eso es normal cuando hay tiempos de dolor y aflicción, cuando uno lo está pasando mal, es normal que una persona muestre una experiencia religiosa más intensa. Eso suele pasar. Y esas viudas que estaban desamparadas, entonces hacían un voto para servir al Señor y para quedarse solo al cuidado de las cosas de la iglesia. No, yo solo con Cristo, yo Cristo solo, yo en la iglesia, yo quiero quedarme aquí, quiero vivir en el convento, encerradita, no quiero saber nada del mundo. El mundo es horrible, yo quiero estar aquí, ¿vale? Ese es el tema. Pero una vez estaban en esa posición de ser viudas, sustentadas por la iglesia y de estar en esa dinámica, eran admitidas, entonces empezaban los problemas. ¿Qué problemas? Eran mujeres que se dedicaban, como tenían que ir dando consejería, visitar enfermas, pues se dedicaban a visitar las casas, pero eran inmaduras. Entonces, en lugar de dar buenos consejos, de ministrar a la gente, lo que hacían era estar de coloquio y empezaban a chismorrear, a murmurar, a entremeterse. En lugar de dar buenos consejos, empezaban a crear problemas, crear divisiones. Claro, pensad, se aburrían, ¿qué hacen sin trabajar todo el día? No había tele, no había telenovela, no había telenovelas turcas, ni estaba el Sálvame, ni la Santa Olaya por ahí, pues ¿qué hacían? Pues iban a la vecina y ¿ha visto el pastor? ¿Ha visto el otro? ¿Ha visto Timoteo? Timoteo es que es joven, ¿eh? Es que... Además, con el tiempo, el fervor espiritual se desvanecía, ya no tenían ese fervor y entonces conocían a Pepito. Y claro, se enamoraban de Pepito y empezaban más problemas. Empezaban a sentirse mal en la iglesia, no querían seguir sirviendo con tanto compromiso y entonces querían romper el voto de castidad que habían hecho, la promesa delante del Señor de dedicarse a la obra, de no casarse, de dedicarse al Señor para poder casarse con Pepito. Y eso era un mal testimonio que causaba muchos problemas pastorales, que dañaba a la iglesia y por esa razón Pablo dice que quiere que las viudas jóvenes se casen. Pensad que a veces las mujeres se enviudaban con 20 años, con 30, con 40, era normal. Hoy en día, gracias al Señor, eso no es tan normal, pero en esa época, una muchacha de 18 años, 20, 30, que fuera joven, o sea, que fuera viuda era normal. Y es normal que una mujer con esas edades quiera volver a casarse. Y en ese tiempo ya había la corriente de pensar que quedarse viuda y no volverse a casar era más espiritual. Pero eso no es cierto. Si una viuda se vuelve a casar, puede ser igual de espiritual y eso es totalmente lícito siempre y cuando sea en el Señor, dice Pablo. De manera que las viudas jóvenes era mejor que se casaran y cumplieran con su lugar de mujeres, que gobernaran su casa, que cuidaran de sus hijos, en lugar de dejarse llevar por un fervor religioso momentáneo para después incumplir su voto y dar problemas a la iglesia a causa de su inmadurez. Así que la iglesia debía honrar a las viudas, pero debía hacerlo con prudencia, evaluando quiénes eran, poniendo límites, porque si no había problemas. Y lo mismo ocurre a la hora de honrar a los ancianos. Una iglesia debe aprender a honrar correctamente a los pastores. Y para ello lo primero que hay que decir es remitirnos a 1 Timoteo 3. Una iglesia para honrar a sus pastores primero tiene que saber reconocerlos, ¿verdad? Y por eso Pablo antes dice cómo deben ser los pastores. Para buscar pastor, ¿qué tenemos que hacer? Pues evaluar su carácter, ver lo que había, reconocerlos. Y una vez esa iglesia lo ha reconocido cuáles son sus pastores, cómo son, entonces la iglesia debe honrarles, pero debe hacerlo con prudencia. Pablo le dice a Timoteo, no impongas las manos con ligereza, refiriéndose a la ordenación pastoral. No lo hagas a la ligera. Mira, hay muchas iglesias y muchos pastores que han sufrido mucho por haberse precipitado al nombrar a un hombre. Por haberse precipitado. Y eso puede ser porque ese hombre no tenga el llamado, no lo tenga. O también puede ser que sí tiene el llamado, pero no era su momento. Es pronto. Hermanos, esta iglesia, la iglesia de Vilafranca, la Bautista de Vilafranca, tiene mucha necesidad de que haya más pastores aquí. Es algo por lo que estamos orando, que realmente hace cada vez más falta.
Y yo soy el primero que reconozco que yo necesito ayuda en el ministerio. Pero hermanos, Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos y sabe mejor que nosotros cuándo nos lo tiene que dar. Y debemos desear más pastores, trabajar para que los haya, pero no debemos precipitarnos al nombrarlos ni reconocerlos. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. ¿Qué significa esto? Significa que hay personas que se les ve una carencia en su carácter de una forma muy obvia. Que se les ve el plumero, por así decirlo. Que se ve que no son... Este pastor no. Pero hay personas a las que se tarda más en conocer. Que parece que sí, pero cuando las conoces más de cerca o pasa el tiempo y dices, uy, hace un año hubiera dicho que sí, pero ahora ya no lo veo tan claro. Y por esa razón debemos ser prudentes, tener paciencia. Las personas debemos ser probadas y el tiempo revela todas las cosas. A mí cuando me llamasteis para ser pastor de esta iglesia, no me conocíais muchos de nada. ¿Y qué hicisteis? ¿Vente de pastor? Sí, pastor, sí, pero un año a prueba. Y dentro de un añito volvemos a... Y creo que hicisteis muy bien. Porque no me conocíais. Es más, a mí me lo habéis hecho 2 veces. Después del año a prueba he hecho un añito más. No, porque así quedamos al principio, ¿verdad? Y está bien. Ya no más, ya después de esta ya... Pero es una forma de honrar al Señor siendo prudentes. Y Pablo sigue diciendo, asimismo, me encanta esto, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Es decir, que si somos prudentes, descubriremos que no es oro todo lo que reluce y nos vamos a llevar chascos. Pero también veremos relucir mucho oro entre nosotros. Porque si una iglesia tiene el corazón dispuesto a honrar y lo hace de una forma prudente, el Señor bendice y hay fruto. Y entonces aparecen obreros que bendicen a la familia de la iglesia y la congregación, cuando eso ocurre, debe aprender a honrarlos. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué razón todo este tema de la honra y de la prudencia? ¿Por qué? Lo vemos permeando todo este texto y es porque Dios quiere que nos relacionemos con honra y con prudencia para mantener a la iglesia pura. La iglesia pura. Y el tercer punto de la predicación es la familia y la pureza. Hermanos, somos una familia. Amén. Una familia. Pero no somos una familia cualquiera. Somos la esposa de Cristo que Él mismo compró a precio de sangre. Y Dios quiere que su iglesia sea pura, sin mancha, sin contaminación, sea santa. Él quiere adornarnos de santidad y que todo pecado sea erradicado entre nosotros. Y por eso un pastor debe cuidar a la iglesia. Lo que quiere Pablo es que Timoteo cuide a la iglesia, la cuide. Y para eso, Pablo le aclara a Timoteo que debes empezar por ti. Timoteo, ten cuidado de ti mismo, dice el capítulo 4, y de la doctrina. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Procura la santidad de la iglesia. Es curioso cómo Pablo mete eso ahí, mete esta nota, me encanta. Timoteo, no bebas ya agua a causa de tus dolores de estómago, de tus continuas enfermedades. Bebe un poquito de vino. Timoteo, cuídate. Cuídate, Timoteo, para poder cuidar a los demás. Por lo visto en esa época era frecuente que el agua provocara enfermedades y provocara pues disentería y deshidratación. Y Timoteo tenía tendencia a enfermar. Entonces el agua se mezclaba con un poco de vino por asuntos medicinales. Y Pablo le dice que lo haga para cuidarse. Un pastor debe cuidarse para poder cuidar a los demás. Si yo quiero que esta iglesia esté pura, que haya santidad, debo procurar primero por mí, por cuidarme yo. Y yo debo orar, debo leer la palabra, estudiarla, atender a mi familia, estar en el seminario, visitar, debo hacer el ministerio, debo tener mi relación con el Señor, pero también debo hacer cosas muy obvias como comer bien, descansar.
El cuidado personal forma parte del cuidado de la pureza de la iglesia. Un pastor cuidado es un pastor que puede cuidar. Pero un pastor descuidado, tarde o temprano, no podrá hacer el ministerio. No podrá. Y eso va por mí. Por mí y por todos los que están en ese lugar. Yo debo cuidarme. Y debéis ayudarme a cuidarme. Por cierto, quiero daros las gracias públicamente porque esto es una preocupación que está en muchos de vosotros y me lo transmitís. Tenéis esto claro. Esto que estoy diciendo lo tenéis muchos claro. Y tienes que cuidarte. Tienes que descansar más. Ya estás durmiendo. Cuando me ves así, con cara de zombie. ¿Estáis durmiendo? Claro. Y eso os lo agradezco porque veo que es una forma de honrarme, de preocuparos por mí, de querer mi bien. Y de nuevo, el apóstol está preocupado por el cuidado de Timoteo porque está preocupado por la pureza de la iglesia, porque la iglesia sea santa. Y por esa razón, Pablo reprende a las viudas entremetidas. ¿Por qué? Porque no quiere que las viudas den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Veis el motivo? Quiere mantener el buen testimonio en la iglesia. Por esa razón, Pablo limita el sustento de las viudas y no quiere que la iglesia sea un nido de aprovechados ni que dé mal testimonio fuera. Por esa razón, Pablo reprende a los familiares que se niegan a proveer para los suyos, porque eso es ser peor que un inconverso. Por esa razón, Pablo dice que un anciano debe ser honrado y no debe ser acusado sin testigos. La figura de un pastor debe ser muy cuidada en ese sentido, en el tema de la pureza en la iglesia. Mira, siempre que un hermano cae en pecado es una tragedia. Tenemos que llorar por eso. Tenemos que dolernos por eso. El pecado es horrible. Ahora, si un pastor cae, se lía la monumental. Si yo caigo en pecado, imaginaros el daño que haría a esta iglesia y al nombre del Señor. ¿Cuántos ojos hay puestos en mí? ¿Y cuánto daño puedo hacer si yo fallo? Repito, todos. Pero los que estamos aquí y decimos, así dice el Señor, por esa razón debéis honrarme orando por mí y cuidando de mí. Os lo ruego. Porque soy un ser humano de carne. Todos los pastores somos susceptibles a. De hecho, las cosas que se oyen, ¿verdad? Tristemente. Y por eso Pablo también está preocupado para que no se acuse a un pastor a la ligera. No se puede acusar a un hombre de Dios si no hay pruebas de ello. Y eso es para evitar que un pastor sea acusado por suposiciones, por malentendidos, por desacuerdos personales, porque me cae mal, por cosas subjetivas, por lo que me parece. No, si tú vas a acusar a un pastor, debe ser por cosas concretas y demostrando que es verdad. Tú no puedes acusarme de mentiroso porque crees que un día dije una cosa que no puedes recordar más o menos, pero que después dije otra, pero que no sabes muy bien, que la oíste, que no te cuadra, entonces miento. No. Si tú me acusas de mentiroso, debes decirme en qué he mentido y tener pruebas de ello. Y eso debe estar respaldado por otras personas. Debemos guardar el testimonio de los pastores y no ir acusando a la ligera, porque de lo contrario podemos hacer mucho daño a la iglesia del Señor. Ahora, si se demuestra que un pastor ha cometido algún pecado que lo descalifica, ese anciano debe ser reprendido públicamente. Fíjate, cómo Pablo mantiene el equilibrio. Ten cuidado, no lo hagas a la ligera. Ahora, si se demuestra, ve a todas. Para que los demás también teman, para mantener a la iglesia pura, santa. A los que persisten en pecar, dice, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Y Pablo da testimonio de esto. Él llega a Antioquía, ve que Pedro, cuidado Pedro, Pedro estaba codo con Jesús, debía imponer estar con Pedro. Y Pablo no se achanta. Ve que Pedro está en Antioquía siendo un hipócrita, yéndose con los judíos y despreciando a los gentiles y haciendo de separación y tal, y no están dando el evangelio. ¿Y qué hace Pablo? Lo reprende públicamente. Esto que estás haciendo está mal, deshonra al nombre del Señor. Dios quiere mantener la pureza y la santidad en la iglesia. Y por eso también es importante que los esclavos honren a sus amos, que los que trabajemos honremos a nuestros jefes. ¿Para qué? Dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Veis? Lo mismo. La misma motivación.
Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está preocupado porque el nombre de Dios sea honrado. Y por eso es importante, también Pablo dice, que los pastores no hagamos nada con parcialidad, que seamos imparciales, que no hagamos favoritismos, que no hagamos amiguismos, que no juzgues los pecados de forma diferente cuando alguien sea tu familia o cuando alguien te caiga bien. Es inevitable que yo aquí tengo familia. Yo no puedo juzgar diferente a mi madre que a cualquier otra mujer de la iglesia. Y si alguna vez lo hago, llamadme la atención. Yo no puedo hacer eso. No está mal. Es inevitable que cualquier persona tenga más afinidad con unos con otros. Yo aquí en la iglesia hay gente con la que me llevo más que con otros. Jesús también tenía a Juan, ¿no?, que se recostaba en su pecho. Eso no se puede evitar. Lo que sí se puede evitar es que eso provoque diferencias en el trato. No está mal. Porque tú me caigas bien, o por ser tu amiguito, o por irme de vacaciones contigo, no esperes que yo no te diga lo que te tengo que decir cuando toque. Yo debo ser imparcial. Y si no lo soy, tenéis que decírmelo. Es importante mantener la pureza en la iglesia. ¿Cuántas iglesias hay que acaban siendo gobernadas por una familia? O por dos familias. Y no hay quien los saque. El imperio de los Gómez, o de los Sánchez, lo que sea. No, Sánchez no, de los González. Perdón. Esto, improviso, perdonad. El inconsciente debe ser. Que no, que la iglesia es del Señor, que no es de ninguna familia, y no se puede ir juzgando con parcialidad, haciendo... ¿Sabes qué pasa? Que eso desde fuera se ve muy claro y es tan feo. Deshonra el nombre del Señor. Tengamos mucho cuidado. Y por eso es muy importante, aprovecho para decir, que en una iglesia haya un equipo pastoral para cuidar ese tipo de cosas, ¿verdad? Que haya pluralidad en el liderazgo. Oremos para que eso ocurra. Mientras tanto, atadme en corto. Ayudadme. La iglesia debe mantenerse pura en todas sus relaciones, porque somos la familia de la iglesia y la iglesia es la amada de Dios. Somos la amada de Dios. Cristo murió por cada miembro de esta iglesia. Somos su cuerpo y debemos ser una comunidad de amor que sepa dar honor, que sepa ser prudente y que trabaje para mantener la santidad en este lugar. Somos una familia que tenemos que cuidarnos para la gloria del Señor. Y ahora yo quiero preguntarte, ¿estás tú haciendo esto como miembro de esta iglesia? ¿Estás honrando a tus hermanos? Esta es la preocupación de Pablo en todo este pasaje, ¿no? De hecho, Pablo empieza diciendo a Timoteo cómo tiene que tratar a los ancianos, a las ancianas, a las jóvenes. Es decir, relaciónate bien, Timoteo. Y te digo a ti, ¿tú estás haciendo eso? Yo tristemente, delante del Señor, debo decir que todavía veo muchas rencillas entre algunos de nosotros. Veo muchas malas caras, malas contestaciones. Y como algunos, pues bueno, en el pasado lo hemos pasado mal, hemos vivido malas situaciones, pues ahora nos otorgamos el derecho de tratar mal a los demás. Tratar con desprecio, con indiferencia. Tengo mal día. Como tengo mal día, pues lo pagas tú. Tengo una mala época, por eso te miro mal, o no te hablo, o te contesto mal, o te giro la cara, o intento no saludarte. Y lo peor es que lo normalizo. Es lo que hay. Delante del Señor, arrepiéntete de tratar así al cuerpo de Cristo. Arrepiéntete. Cristo murió en la cruz del Calvario por esa persona y tú te atreves a despreciarle. Si tienes algo contra alguien, ve y arréglalo. Está claro. Pero si no, mira la cruz y sonríe. Y ama. ¿Te atreves aquí a venir con mala cara? Negando el saludo.
girando la cara, con malas contestaciones. Vuelvo a decir, arrepiéntete. Eso no está bien. Y en esta iglesia vamos a ser pacientes, amorosos, prudentes, pero vamos a ser claros, esto no está bien. Esto deshonra al Señor. Hermanos, honramos a Cristo cuando honramos correctamente a su cuerpo, pero le deshonramos a Él cuando no tratamos correctamente a alguno de sus miembros. La iglesia es una familia y debemos reprender y honrar a los miembros y a los líderes de una forma prudente y justa, porque eso mantiene a la iglesia pura y da honra y gloria a Jesucristo. Creo que sería bueno que cada uno de nosotros hagamos examen. Si alguien tiene algo contra alguien, que vaya y que lo arregle. Pero está mal. Esto está mal. Y la iglesia no puede normalizarlo. Y la buena noticia es que tenemos un Señor bueno que no nos deja ahí. Que nos pone el espejo y nos dice, tengo una cosa mejor para ti. Ven a mí y serás sano. Por último, yo quiero dirigirme a esas personas que nos están visitando hoy y no forman parte de la familia de la iglesia. Y quiero decir claramente que si no has confiado en Jesús como el único Señor y Salvador de tu alma, tú no formas parte de la familia de Dios. Sin Cristo estás destituido de la presencia de Dios y un día Cristo va a juzgarte por todos tus pecados. Él vendrá con sus ángeles escogidos para separar a los que son suyos de los que no lo son. Y el destino eterno de los que no son suyos es un lamento incesante. Y la buena noticia que predicamos desde aquí cada domingo es que hoy, ahora, tú puedes pasar a formar parte de esta familia. Dios envió a su Hijo para pagar por todos tus pecados y si te arrepientes de tus pecados y confías en Jesús como tu único y suficiente Salvador, ahora mismo, en este mismo momento, tú tienes vida eterna. Y esa vida eterna, esa vida que brota como ríos de agua viva en el corazón de cualquier persona, esa vida eterna empieza formando parte de la familia de la iglesia. Una familia que todavía es imperfecta, que está siendo perfeccionada, pero una familia que ha sido comprada a precio de sangre. Una familia en la que se honra con prudencia, buscando la santidad y la pureza en este lugar. Esta es la familia de Dios. Esta es la familia de la iglesia que debemos cuidar todos. Y debemos hacerlo para gloria y honra de su nombre. Amén. Parece si oramos al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos salve. Aquellos que no tienen a Cristo, pídele al Señor. Señor, hazme ver. Quiero ser tu familia. Pero aquellos que hemos venido al Señor, que el Señor nos siga salvando. Señor, no queremos quedarnos estancados en una situación miserable. No queremos empequeñecer tu nombre, Señor. Exhíbete, toca corazones, Señor. Ponnos delante de ti para confrontarnos, pero también para salvarnos, Señor. Libéranos, Señor, de todo lo que está estorbando para que este lugar sea una familia en la que haya honra, haya amor,
Enséñanos a ser prudentes, Señor, a ser justos. Danos un corazón sensible, Señor, enseñable, tierno para ti. Haznos duros contra el pecado, pero tiernos y blandos para ti, Señor. No permitas que endurezcamos nuestro corazón delante de tu presencia. Muéstranos la verdad, Señor, aunque duela. Sigue purificando esta congregación. Y hazlo para tu gloria. Porque tú eres digno, Señor. En nombre de Jesús. Vamos a cantarle al Señor, ¿sí? Él es digno. Ponnos en pie, cantamos al Señor.